¿Qué tal, queridos estudiantes? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, bien. Me da mucho... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eddie, a todos. Nancy, buenas tardes. Jesús y Janet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Valeria, Claudia, Laura. Pues qué alegría, me da gusto verlos. Me siento muy contento de estar ya aquí con ustedes, integrándome a las actividades desde el sábado por la noche, que llegamos aquí de regreso a la ciudad de Teloloapan, después de esos días nada fáciles. Pero gracias a Dios que vamos adelante, viento en popa con esa situación. ¿Pasaron bien su fin de semana? Sí, gracias a Dios. Ok. Sí, todo bien. Qué bueno, gracias a Dios. Sin novedades fuera de lo normal. Ok. En el crucero. ¿En el crucero? ¿Qué pasó en el crucero, Eddie? Cruzo a la sala, cruzo al baño, cruzo a la recámara. Ok. Muy bien, muy bien. Es cierto, el crucero. A ver si terminamos poniéndole semáforo también, ¿verdad? El crucero para controlar la afluencia. Excelente. Ok. Los felicito. He visto, si no me equivoco, 2 actividades que subieron al grupo de resiliencia, el grupo oficial de la plataforma del curso. Les felicito mucho. Sonia y Eddie subieron sus actividades muy bien hechas, muy bien el recuadro de las capacidades, aptitudes que están reconociendo y la distribución en la construcción de la casita de la resiliencia. Está bien hecho el trabajo. No les hice observaciones ahí mismo de momento, pero haré las observaciones dentro del mismo grupo en sus actividades conforme las van presentando. Muy bueno el trabajo. ¿Qué les parece si precisamente partimos de ahí? Y Eddie, no está todavía Sonia, ¿verdad? Pero Eddie, si nos puedes compartir tu actividad, las capacidades que has observado en ti, que has reconocido y la distribución en la casita de la resiliencia. Adelante, Eddie, te escuchamos. Sí, déjame Oh, abrir, sí, claro, por favor. ¿Cómo no? Gabriel. Sí, ¿cómo estás, Claudia? Qué gusto Muy verte. bien, gracias a Dios. Gusto de verte. Muchas gracias. Una preguntita. Yo también hice mi tarea, pero no la subí al grupo de WhatsApp, pero sí la tengo ya en Word. Excelente. Ahorita nos compartes tu trabajo y lo subes más tardecito, terminando la sesión. Ok, perfecto. Okay. Muy bien. También es mi caso, también hice la tarea, pero no también. la he subido. Ok, ahorita nos pueden compartir su actividad. Recuerden que estamos en la primera etapa de la actividad de elaborar nuestro diagnóstico personal relacionado con las capacidades, aptitudes y las condiciones de nuestros factores de riesgo, protección, grupos vulnerables. Van a ir armando todo este diagnóstico y el concepto de salud mental, en un momento que lo vamos a ver, nos enseña que debemos aprender a descubrir y a reconocer nuestras propias aptitudes y capacidades. Por eso está la primera actividad. ¿Estamos listos, Eddie? Bueno. Permítame no tantito. te preocupes. ¿Alguno tiene, mientras Eddie se prepara su trabajo a la mano? Adelante, Nancy. Compártenos yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo y la distribución de la casita de la resiliencia. La distribución se me complicó un poco dentro de la casita, pero a ver si la entendí. No hay problema, muy bien, adelante. El cuadro lo hice en base a cómo me siento en este momento o más bien en cuanto a lo que vi de estas habilidades o capacidades que pide en medio de la situación que viví. Entonces, yo soy... Ay, ¿sí me siguen viendo? Creo que me salí. No, yo te veo. Ay, ya, perdón. Sí. Yo soy fuerte, no por mis fuerzas, lo digo porque
tengo a Dios y porque fue mi mayor fortaleza en este tiempo. Okay. Soy afortunada por toda la red de apoyo. Yo no sabía que así se le llamaba, pero ahora que lo conozco me considero muy afortunada por toda la red de apoyo que tengo. Okay. Soy equilibrada. Okay. Por muy sensible que esté, actúo con prudencia, aunque esté en crisis, trato de calmarme. Entonces, creo que esto es lo que soy. Tengo a Dios principalmente. Muy bien. A mi familia, tengo una familia nuclear muy fuerte, Okay. más unida de lo que yo misma creía. Tengo pastores que son parte importante en mi vida y fueron en este proceso. Tengo amigos verdaderos, como decía usted la semana pasada, no nada más de camaradería, sino que en tiempos buenos y malos son verdaderos amigos. Y tengo una familia que no es nuclear, pero hay un grupo pequeño que es una familia cercana que la puedo considerar dentro de lo que son mis cimientos. Muy bien. Yo puedo actuar con calma ante la crisis, puedo pedir ayuda y consejo aunque me encuentre en una situación difícil, y creo que puedo levantarme en medio de la destrucción y puedo seguir creyendo en Dios a pesar de todo lo que pueda vivir. ¿Cómo me encuentro? Esa es la parte más difícil. Me encuentro muy agradecida con Dios, a pesar de todo lo que pasó, puedo darle gracias por todo lo que respondió, pero me siento triste, me siento devastada y me siento sin entender nada. Es la parte que me costó como acomodarla en la casita de la resiliencia, porque en la planta baja se supone que es donde uno le da sentido a lo que pasó, y en este momento, a un mes de lo que viví, no lo encuentro. Ok. Excelente tu análisis, tu reflexión, tu trabajo. Te felicito de verdad, Nancy, por lo que has expresado y has identificado. Esa parte de yo estoy es una parte que puede tener ambos lados. Tanto puede decir estoy fuerte, estoy bien, estoy estable, como puede ser lo que acabas de describir. Y eso es una realidad. Y lo otro, yo tengo, yo soy, yo puedo, eso es capacidades que comienzas a reconocer y a descubrir, y que en medio de la situación adversa, qué importante es que nos demos cuenta de lo que tenemos. Porque cuando hablemos de la tanatología, vamos a darnos cuenta que a pesar de la gran pérdida, no lo has perdido todo. Y la construcción de la casita de la resiliencia, precisamente en eso consta de que vamos a construir la resiliencia cuando lo podamos hacer y conforme lo podamos ir haciendo. No construyo la resiliencia de algo que tengo en el buró, ¿verdad? Y lo hago. Esa parte de la planta baja, correcto. Es el sentido de coherencia que vas a construir como una de las metas de la resiliencia. Construir un sentido de coherencia a lo que en este momento no tiene sentido. Y no puede uno obligarse a encontrarle sentido. Se descubre, se desarrolla, se logra mediante el trabajo y el proceso. Por eso todo este curso psicoeducativo es identificar, aprender, reflexionar y aplicar, para que podamos darnos cuenta cómo entré y cómo salgo de este curso, que no solamente es conocimiento, sino es un cambio de vida, ¿verdad? Una provisión de herramientas, competencias, habilidades, capacidades que nos ayudan a recuperarnos, a reconstruirnos, a desarrollar un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. ¿Ok, Nancy? Muy bien. Adelante. ¿Estamos listos, Eddie? Sí, sí, sí. Compártenos listos. Tu cuadro sí. de las capacidades. Bueno, pues construí primero la tabla donde dice yo soy fuerte, soy íntegro, soy inteligente, soy servicial. Y bueno, pues con la casa puse los cimientos. Obviamente, pues la prioridad y el primer lugar en mi vida pues es el Padre, ¿verdad? Nuestro Dios, pues mi familia, ¿verdad? Mi esposa,
mi madre, mis hermanos, mis hijos, ¿verdad? También tengo amigos, vecinos, también tengo pues mentores, ¿verdad? Pastores que me ayudan en esto. Y bueno, como la planta baja, ¿verdad? Puse, bueno, ese sería la planta baja sería la primera línea, ¿verdad? Fuerte, íntegro, inteligente, servicial, ¿verdad? Sí. Yo tengo a Dios, familia, amigos, vecinos, ese sería el cimiento. Correcto. Y luego ya en el yo puedo sería el primer piso, ¿verdad? Puedo forjarme, puedo superarme, puedo aprender, puedo formarme, ¿verdad? Y en el ático, pues ya puse, pues estoy feliz, tranquilo, activo, determinado, o sea, buscando nuevas experiencias, ¿no? Excelente. Muy bien, muy buen trabajo, Eddie, excelente, muchas gracias. Ok, Claudia, ¿quieres participar? Sí, gracias. Adelante. Bueno, en la tabla, en yo soy fuerte, inteligente, tolerante, decidida, servicial y amiga. Muy bien. Yo tengo a mi Dios, al Padre, mi familia, mis padres, mis amigos, mis vecinos y un ministerio. Excelente. Yo puedo forjarme, superarme, aprender, salir adelante en esta situación en la que vivimos hoy en día, innovando y permitiendo cambiar mis emociones, ¿no? Muy bien. O transformar mis emociones. Okay. Yo estoy feliz, orgullosa, trabajando, firme ante esta COVID-19, bendecida por Dios y aprendiendo a vivir. Excelente. Wow, muy bien, te felicito, Claudia. Muy buen análisis, bien hecho el trabajo. Ok, ¿alguien más quiere participar compartiéndonos su trabajo en la tabla? Gracias, Gabriel. ¿Cómo no? Muy bien. Ok. Poco a poquito, precisamente de eso vamos a ir construyendo la resiliencia a través de la casita. Vamos a irla construyendo. No hay ninguna prisa de momento. Ustedes se van a ir dando cuenta que durante el proceso vamos a ir modificando la distribución de lo que pusimos en la tabla, en la casita, perdón. Ahorita todos hicieron un ejercicio, vaciaron en la casita las capacidades que ustedes mediante la reflexión, mediante la introspección, el autoconocimiento, reconocen y están descubriendo en ustedes y la estamos distribuyendo en la casita. Eso es excelente de momento. Se van a dar cuenta que lo que casi nunca se va a mover es el cimiento. Eso ha quedado muy claro y es muy correcto la manera en que lo están elaborando. Se van a ir modificando las otras niveles de la casita de la resiliencia, lo que vamos construyendo, porque lo vamos a ir agregando poco a poco. ¿Ok? Muy bien, los felicito por su trabajo, por su actividad bien realizada. Envíenla, publíquenla al grupo para que vayamos teniendo evidencia de su trabajo y si tienen dudas en el proceso de las actividades, no duden en preguntarme. Con mucho gusto estoy para ayudarles en la construcción de su diagnóstico. ¿Ok? Bien. En la sesión anterior, entonces, haciendo un pequeño repaso de la sesión anterior de lo que aprendimos, vimos básicamente la clase se enfocó en qué es la resiliencia. Y también cómo se construye la resiliencia a través, cómo se construyera una casa. Es una metáfora propuesta por el sociólogo belga Stefan van Stendel y a donde él nos dice cómo se va a construir la resiliencia y lo que contiene lo básico de la construcción de la resiliencia. Hemos visto los tres ámbitos de la sociedad, el ámbito familiar personal,
el ámbito microsocial y el ámbito macrosocial, que son ámbitos en los que nos encontramos inmersos y se requiere muchas veces desarrollar resiliencia para poder vivir dentro de esos ámbitos, construyendo una vida, viviendo la vida, creando, produciendo, trabajando de manera constructiva, productiva y fructífera. Y hemos visto ejemplos de personas resilientes, ¿verdad? Ejemplos contemporáneos de seres humanos que hemos visto en televisión, que hemos leído en algunos libros y que quizá no habíamos relacionado que esa persona tiene tanto éxito, ha tenido tanto éxito debido a sus capacidades resilientes de reconstruirse. No que la vida le ha sonreído de oreja a oreja, de ninguna manera, al contrario. Si pudiésemos ver y conocer la vida de esos seres humanos, pudiéramos compararnos que tal vez nosotros no hemos vivido ni la mitad del sufrimiento que ellos han vivido. Sin embargo, ellos han tenido un éxito extraordinario en el ámbito personal, en el ámbito laboral o artístico o empresarial. Algunos son autores de libros, conferencistas muy importantes, fuertes, otros cantantes, autores, otros, etcétera, modelos de liderazgo, pero son personas que en su vida han sufrido terribles eventos, crisis, duelos o pérdidas y que nos modelan. A lo mejor ellos ni lo saben tampoco, pero la resiliencia se va construyendo. Y también una parte de la resiliencia es debido a los temperamentos que tenemos y a las experiencias que nosotros mismos hemos vivido y por medio de las cuales hemos podido construirnos como personas resilientes. Muy bien, vamos a nuestra clase de hoy. ¿Estamos listos? ¿Tienen su manual a la mano? Ok, les voy a pedir que me ayuden a leer, que participen leyendo junto conmigo. Ok, muy bien, voy a necesitar de momento tres voluntarios para leer. Muy bien, Vianney, ok, Alicia y ¿alguien, uno más? Muy bien, Almarut, gracias. Muy bien, Vianney, en la página número 8 de su manual del alumno, si no me equivoco, está el tema número 2 de nuestro curso, la resiliencia y la salud mental, que es lo que vamos a trabajar en estas 2 o 3 sesiones quizá. Vamos a pedirte, por favor, Vianney, que nos ayudes a leer el primer párrafo, el objetivo y el propósito central de esta clase. Muy bien. Dice, objetivo y propósito central de esta clase. Tener una perspectiva correcta del concepto de salud mental, así como sus condiciones sean entendidas de manera correcta. Exponer los factores de riesgo y de protección para trastornos mentales y a través de estos poder construir y desarrollar capacidades resilientes e identifiquen aquellas que poseen de forma natural. Un panorama general o vistazo a los trastornos mentales más comunes. Muchas gracias, Vianney. Eso es lo que esos son los objetivos de esta clase en particular. Ahora, por favor, Alicia, ¿verdad? ¿Me dijo? Adelante, Alicia, el aprendizaje que deseamos lograr con esta clase. Abra su micrófono. Perdón, no le escuchamos. Abra su micrófono. ¿No sabe cómo? A ver, déjeme ver si yo se lo puedo abrir aquí. A ver. Ok, no puedo abrirle su micrófono desde aquí. No me lo permite. Sí. A ver, ¿le van a ayudar? Muy bien, no se preocupe, la espera. Hay que pushar, exacto. Muchas gracias. Adelante, la escuchamos. Aprendizaje que se desea lograr. Conocer y aprender a aplicar estos factores de protección como capacidades resilientes ante situaciones, límites de dolor emocional, situaciones adversas, pérdidas, sufrimiento, contextos desfavorecidos, adversidades, etc.
Desarrollar las capacidades resilientes que les ayuden a construirse con integridad. Eviten presentar conductas de riesgo o desarrollen un problema de salud mental, recuperando su calidad de vida durante y después de los eventos traumáticos. Excelente. Muchas gracias, Alicia. Muy bien. Estos son los objetivos de la clase y el aprendizaje que deseamos lograr. Ahora vamos a ver el concepto de salud mental y el concepto de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Primero vamos a leer el concepto de salud y luego el concepto de salud mental. Adelante, Alma, puedes abrir tu micrófono. Conceptos de la salud, Organización Mundial de la Salud, válgase la redundancia. La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Hasta ahí, ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí. Hasta ahí un momentito. Sí. Como podemos observar, el concepto de salud que se debe de tener de acuerdo a la OMS es un concepto de salud integral, que el individuo se comprenda en 3 dimensiones: la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión social. Si nosotros en esas 3 dimensiones somos personas sanas, estamos sanamente físicamente somos sanos, mentalmente somos sanos y socialmente somos sanos en un entorno social, gozamos de un completo bienestar de salud. A propósito, algunos me han preguntado respecto a mi perfil. Precisamente mi perfil académico cubre estos 3 ámbitos de la salud. Exactamente, es la promoción y la educación en la salud en los 3 ámbitos del ser humano, que es la educación en el área física, salud mental y salud social, exactamente como lo comprende el concepto de salud de la OMS, del individuo. Ahora, de este concepto de salud, como ustedes se han dado cuenta, es salud física, mental y social. Cuando hablamos de inteligencia emocional, trabajamos mucho la salud social y, por supuesto, la salud mental. Cuando hablamos de resiliencia, trabajamos mucho la salud mental. Obviamente que tiene un impacto y un efecto sobre nuestra sociedad. Sin embargo, el énfasis está en la salud mental. Ahora veamos el concepto de salud mental propuesto por la OMS, que se desprende del concepto de salud general de un individuo. Adelante, Alma, continúa. Partiendo de esta definición, ¿ahí continúo? Sí, ahí. Partiendo de esta definición, la salud mental está íntimamente relacionada con la salud física y la conducta. La OMS ha propuesto el siguiente significado de salud mental: un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Excelente. Hasta ahí. Muchas gracias, Alma. Muy bien leído. Ok. Ahora, como podemos observar, algo muy importante, en su concepto de salud mental, yo les voy a pedir que subrayen estos 3 aspectos fundamentales. El primero dice aquí: el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Subraye eso, se da cuenta de sus propias aptitudes. Precisamente de ahí se desprende la actividad número 1 que yo les dejé en la primera sesión, que cada uno de nosotros seamos capaces de reconocer y darnos cuenta de nuestras propias aptitudes. ¿Qué hicieron ustedes? Una introspección a su vida, una reflexión, un reconocimiento de yo soy, yo puedo, yo tengo, yo estoy. Entonces, si un individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, es un individuo que goza de una conciencia, que tiene conciencia de sus propias aptitudes, y eso le permite tener
capacidades resilientes si toma en cuenta sus propias aptitudes. Ahora, subrayen lo segundo, dice, puede afrontar las presiones normales de la vida. Subrayen esto, afrontar las presiones normales de la vida. Esto es un individuo que tiene capacidades de afrontamiento, que eso también lo vamos a ver en el curso más adelante. Las capacidades de afrontamiento, cuando una persona tiene esas capacidades, afronta las presiones de la vida, es una persona de un óptimo estado de salud mental. Pero dice también, tercer cosa que vamos a subrayar, puede trabajar productiva y fructíferamente. ¿Ya lo notaron? Ahí subrayen. Puede trabajar productiva y fructíferamente. Es muy importante que hagamos una diferencia entre trabajar por trabajar o trabajar productiva y fructíferamente. Porque mire, todos podemos trabajar por necesidad. ¿Cuántas personas van al trabajo, van a su negocio, van a la empresa, van al lugar, al comercio, pero arrastrando la cobija? Van porque tienen que trabajar. ¿Cuántos taxistas se toman su vehículo y van a trabajar y están llenos de enojo, de coraje, de frustración, de ira? Y hay problemas que llegan a pasar en la calle entre taxistas, con peatones, etc. O personas que llevan en su vehículo y van al trabajo. No se trata de trabajar por trabajar, porque por necesidad trabajamos, sino de que nuestro trabajo sea productivo y fructífero. Un empleado que produce, un trabajador, un jefe, un comerciante produce y es productivo. Tiene un estado óptimo de salud. Y lo último que se puede subrayar es que es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Nosotros los individuos, cuando somos sanos óptimamente de nuestra salud mental, lejos de deteriorar la sociedad, lejos de deteriorar la comunidad, lejos de afectar el ambiente, el medio ambiente, contribuimos. Eso es diferente. De acuerdo a este concepto de salud mental, los grupos de choque, las personas que se prestan a grupos de choque para pintar bardas, pintar monumentos, romper vidrios, afectar la vía pública, no son personas óptimas mentalmente, porque no están contribuyendo, están dañando el medio ambiente. O las personas que tiran la basura, que no cuidan el medio ambiente, tienen problemas en su estado de salud mental porque no contribuyen con la comunidad, con la sociedad. Por eso dice aquí, es capaz de contribuir con su comunidad. Entonces, una persona sana mentalmente, cuida su medio ambiente, contribuye en el medio ambiente, lo refleja. ¿Por qué? Porque es sana mentalmente. Entonces, de esto es de donde se han desprendido los objetivos psicoeducativos que yo he elaborado. De aquí se desprende. Y mucho vamos a trabajar con este concepto de salud mental en la construcción de nuestro diagnóstico para lograr la salud mental, para desarrollar capacidades resilientes y tener otra calidad de vida, modificar conductas de riesgo. Entonces, en esto vamos a estar trabajando. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el panorama mundial. Un panorama mundial. Esto es así rapidito. Un panorama mundial de la salud mental. ¿Cómo se encuentra? De acuerdo a las estadísticas. ¿Cómo se encuentra de manera cuantitativa y de manera cualitativa el estado de salud mental de nuestra sociedad? Son datos oficiales que vamos a leer, actualizados al año 2016 al 2018, 2019. Necesito 4 voluntarios que puedan disponerse. Muy bien, Eddie 1, Tania 2, Claudia 3 y Sony 4. Muy bien. Entonces, Eddie, por favor, el primer párrafo del panorama mundial de la salud mental. Panorama mundial de salud mental. Sí. Los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias, MNS, son muy frecuentes y representan una gran carga de enfermedad y discapacidad a nivel mundial.
aproximadamente 1 de cada 10 personas sufre un trastorno de salud mental y solo el 1% del personal de salud a nivel mundial presta servicios de salud mental. Ok, muchas gracias, Eric. Así es. Como podemos ver, tenemos en el mundo entero una carencia de servicios de salud mental. Y no vamos tan lejos. Actualmente con la pandemia, cada hospital, cada clínica, ya sea de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, contaban con todo el personal médico, ambulatorio, de internación, de especialidad, pero no contaban todos los hospitales con atención de salud mental. ¿Quién atendía las crisis? ¿Quién atendía los problemas de ansiedad en la población? No hay servicios de salud mental. Y eso es un problema de carencia en los servicios de salud. Por consecuencia, arroja un resultado de una falta de atención a la salud mental. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a verlos a continuación, de acuerdo a lo que se publica por la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, segunda lectora es... Yo. Tania, adelante. Inciso A, por favor. Aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Muchas Inciso gracias. B. Ok, un momentito ahí, tantito. Sí. Como pueden observar, el 20% de acuerdo a esta estadística sufre y padece de trastornos mentales. En el caso de los niños y adolescentes, los trastornos mentales son, por ejemplo, uno que es muy común, déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuántos niños actualmente padecen este trastorno? Otro es el trastorno de conducta, es el más común, trastornos de comportamiento. Otros se presentan trastornos depresivos en adolescentes y niños. Y por supuesto que hay otros trastornos más clínicos que son como por ejemplo el Asperger o el autismo, que a fin de cuentas son trastornos. En muchos de los casos son por deficiencias genéticas de la formación en el proceso del vientre de la madre, pero otros se han desarrollado y se han manifestado hasta antes de los 14 años debido a que, por ejemplo, el estrés, el gran estrés, el descuido que viven los niños desde que nacen y durante sus primeros 3 años de vida, 4 o 5 años, viven en hogares disfuncionales, hay violencia, abandono, maltrato, abuso, carencias médicas, carencias económicas, mala alimentación. Todo esto se traduce en problemas de desarrollo. Y como ustedes saben, los niños y los adolescentes están en desarrollo 100%. Y lo primero y más importante que se desarrolla es el cerebro. Y si no hay buena alimentación, si no hay buena nutrición, si hay estrés y hay altos niveles de estrés y de ansiedad en los niños y adolescentes, pues se afecta el sistema nervioso central, el sistema periférico, el sistema endocrino y como consecuencia se presentan problemas de desarrollo, de conducta. Y por eso es que el porcentaje es muy alto. Si hacemos este porcentaje de manera cuantitativa, hablemos de que en la población 7,000 millones de habitantes, pensemos que en promedio son 2,000 millones de habitantes niños y adolescentes, o 2,500 millones de niños y adolescentes. De acuerdo a esta estadística, el 20%. ¿Cuánto sería? Imagínense. Estamos hablando entre 400 y 500 millones de adolescentes y niños que padecen trastornos mentales de algún tipo. Por eso es que la estadística es alta. Ok, muy bien. Adelante con el inciso B. Tania, está bien, Tania, pueden leer el inciso B. Es pequeñito, es chiquito. Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo. Así es, gracias. Ustedes van a darse cuenta
cuando hablemos de los principales 7 tipos de trastornos mentales que propone la Organización Mundial de la Salud, mejor dicho, que publica, que expone. Uno de ellos es el trastorno por bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas o de sustancias, incluso de medicamentos, o cuando las personas se medican ya por un largo periodo de tiempo, es debido a un trastorno mental. La adicción del alcoholismo es un problema de trastorno mental que se deriva de varios factores que llevan a un individuo como drogas, alcohol, al consumo de estas sustancias. Por eso está clasificado como uno de los trastornos mentales. Muy bien. Claudia, ¿puedes leer, por favor, el inciso C? Inciso C. Cada año se suicidan más de 800,000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. Uno de 20 adultos que lo intentan se suicidan y el 75% de los suicidios tienen lugar en país de ingresos bajos. Hasta ahí, por favor. Wow, qué estadística tan alta, ¿verdad? Y qué estadística tan importante y tan fuerte. El suicidio está clasificado también como un trastorno mental. El suicidio va acompañado de otros trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, que es la puerta al suicidio. También se acompaña de conductas autolesivas, cuando el individuo, la persona comienza a autolastimarse, se cortan y empieza a tener conductas de riesgo que amenazan su integridad física. Todo eso lleva al suicidio. Por supuesto que el alcoholismo también, pero el alcoholismo en sí mismo no. La depresión que se produce en el alcohólico es lo que lo lleva al suicidio o a la tentativa de suicidio. Y realmente es una situación muy triste. Recuerdo que hace algunos años atrás, un regidor de aquí del municipio donde yo vivo, se contactó con otro regidor de otro municipio circunvecino. Me vino a buscar para pedirme que fuera a hacer una intervención relacionada con el suicidio, porque en una comunidad aquí cercana que se llama Zacapostepec, que se encuentra en la Sierra de Guerrero, hubo en una semana 5 suicidios de adolescentes. Y estamos hablando de una comunidad muy pequeña, que más o menos tiene en promedio 100 familias. Y 5 de adolescentes de esas familias se suicidaron en una semana. El caso más delicado fue que los papás llevan a la ciudad de Iguala Guerrero, que es la ciudad que tiene un hospital de tercer nivel, lo llevan a su hijo intoxicado por el consumo de pastillas que causan la muerte, y está el hijo en coma 3 días. Desafortunadamente no pudieron salvarle la vida. Muere el hijo, los papás regresan con su hijo a su municipio y encuentran en su casa a la hija, la hermana que dejaron de 16 años, la encuentran que se suicidó mientras ellos estaban fuera de la casa. Realmente es una situación impresionante. Estaba en una secundaria dando una charla a los estudiantes de secundaria cuando en medio de la clase interrumpe una maestra, habla con otra maestra, se genera un murmullo en el grupo. Detengo obviamente la clase unos minutos, entra la maestra, lágrimas, compañeros, lágrimas. Afortunadamente la clase retomó todo y cumplimos la clase bien. Pero yo pregunté, ¿qué pasa? ¿Hay algo que podamos comentar aquí de la situación? Y expresa una maestra, sí, uno de los estudiantes que esperábamos que llegara a la clase de hoy no vino porque se pegó un tiro, un balazo en la cabeza y se suicidó. Es una situación tremenda. Ahora, quiero
dejar este otro testimonio que voy a comentarles después de leer el inciso D. Así que me parece que va a leer Sonia, ¿verdad? Sony, perdón. Sony, lea por favor el inciso D. Dice, existe una alta estigmación y discriminación de los MNS. Existe una creencia que no es posible tratar los trastornos mentales o que las personas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Ok, muchas gracias, Sony. Solamente como observación, la palabra MNS es la abreviatura de trastornos mentales, solo que se omite la T. Solamente es M de mentales, N de neurológicos y S de sustancias. MNS, mentales, neurológicos por sustancias. ¿Ok? Para que lo sepan. ¿Ok? Eso es. Solo que se omite la T. Muy bien. Ahora, esto que estamos leyendo de los suicidios, por ejemplo, debido a trastornos mentales, se relaciona mucho con los ámbitos en los que se vive. El ámbito familiar personal, el ámbito microsocial y el ámbito macrosocial. Obedece en cierta forma a la influencia, a los factores de riesgo a los que se exponen los seres humanos que vivimos dentro de esos ámbitos. Ahora, en el inciso D que leyó Sony, es importante que sepamos, si ustedes recuerdan, uno de los objetivos de esta clase es conocer el concepto correcto de salud mental. Y en el inciso D se da respuesta a esto también, porque se estigmatiza la salud mental. Por ejemplo, hay prejuicios relacionados con la salud mental. Vamos a poner un ejemplo. Hay un padre de familia en casa que por alguna razón comienza a padecer un poquito de demencia. Empieza a padecer demencia y la demencia se empieza a asociar con las lagunas mentales. Empieza a perder la memoria. Empieza, ya no me acuerdo, ¿dónde dejé las llaves? Y entra en un estado de salud que presenta signos de demencia. ¿Qué pasa cuando uno estigmatiza el trastorno mental de demencia? ¿Qué pasa? Hay discriminación. El hombre puede decir, ¿qué van a decir de mí? Que ya me voy a quedar loco, que ya se me va a olvidar todo, mi trabajo, mis amigos. Entonces hay discriminación y se estigmatiza. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano comienza a vivir cuando se estigmatiza y se discrimina los trastornos mentales, como por ejemplo este que mencioné de demencia, psicosis, depresión, y que la persona empieza a tener afecciones en sus procesos mentales, se vive un duelo, porque el duelo se da por las pérdidas. Y la pérdida de la salud se lleva un duelo. A fin de cuentas, la salud, si se pierde, es una pérdida y mete a la persona en un duelo. Cuando hablemos de la tanatología, vamos a ver uno de los duelos que se llama desautorizado. Entonces, muchas personas, por estigmatización, padecen duelos desautorizados porque no hablan, no expresan que están teniendo problemas mentales. A veces se piensa, es que está loquito, está loquita, ¿verdad? Y se relaciona el trastorno mental con que está loquito, está loquita. No está loquito. Aunque obviamente hay enfermedades mentales que llevan a una persona a la locura, sí, pero no todo es locura. Simplemente es un estado de salud no óptimo en los procesos de las capacidades cognitivas. Es decir, cuando hay un daño en la neocortez del cerebro, aquí en la zona o el córtex del cerebro o en la parte neocórtex del cerebro, donde empieza a existir problemas en los neurotransmisores y se ven afectados los procesos cognitivos, la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros podamos dejar de estigmatizar. Cuando veamos más adelante los trastornos mentales, hasta usted y yo nos vamos a identificar con uno de ellos. Y vamos a decir, Dios mío, yo tenía un trastorno mental y ni sabía, o tengo. Nos vamos a identificar.
¿Por qué? Pues vamos a trabajar en él. ¿Ok? Muy bien. Respecto a la otra parte del inciso D, les decía, se estigmatiza, por ejemplo, se piensa que están locos o son poco inteligentes o, como dice aquí, incapaces de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Ahí lo escribí. Bueno, para que se den una idea que esto no es así y cómo sí se estigmatiza, yo conocí ministros, pastores, se suicidaron y eran hombres inteligentes, hombres capaces de tomar decisiones, pero se suicidaron. Hijos de pastores. Aquí, por ejemplo, en el municipio donde vivo, un amigo pastor con el que realizamos varias actividades, no entendemos, ¿verdad? A veces no se entenderá y no se sabrá. Su hijo de 16 años, por alguna razón, se ahorcó, se suicidó. Y no es un muchacho poco inteligente, son personas con potencial, con capacidad, cantantes, actores de cine. ¿Cómo se han suicidado? Hombres con mucho potencial, creativo, con humor. Estamos hablando de que tienen capacidades resilientes. Uno de los que a mí más me ha impresionado, a ver si en este momento recuerdo su nombre, se llama... el que hizo la película Patch Adams, ese, Robin Williams, sí, ¿verdad? Robin Williams, es un actor, era uno de mis favoritos, un hombre con una creatividad, con un humor extraordinario. Si observamos creatividad y humor, son capacidades innatas de la resiliencia. Ahora le agregamos un hombre con competencia, un hombre productor, ya producía, un hombre rico, un hombre con fama. Cualquiera de nosotros pudiese decir, tenía todo. ¿Y quién puede dar una explicación? Pero ¿sabe qué dijo Robin Williams según los que publicaron esta nota? Robin Williams dejó una nota antes de suicidarse, antes de acabar con su vida, y él dijo, creí que la cosa más difícil, más fuerte para un ser humano es estar solo. Pero me di cuenta que lo peor es vivir acompañado y sentirte solo. Palabras más, palabras menos. Y quitó su vida. Las personas que toman la decisión de suicidarse no necesariamente quieren morir, quieren escapar de la situación. Así que si logramos hacerles regresar y darles una esperanza que hay solución, que esa situación puede cambiar, no quieren suicidarse, solo necesitan que los agarremos. Es importante que nosotros podamos saber cosas como estas y bueno, iré dando un poquito más al respecto del trastorno del suicidio más adelante. Ok, muy bien, muchas gracias por los que han participado leyendo. Ahora vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Estamos listos? Esta evaluación, yo le llamo la gran lista, ¿verdad? Ustedes van a escuchar que voy a decir eso en la gran lista. Esta gran lista es una lista que propone la Organización Mundial de la Salud como aptitudes, características, aptitudes de una persona sana mentalmente. Por eso viene después de las estadísticas que yo estoy poniendo aquí del concepto de salud. Yo la voy a leer y lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Conforme yo la lea, les voy a pedir que seleccionen las aptitudes que ustedes reconocen, que ustedes están conscientes, como dice el estado de salud mental. El individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. ¿Estamos? Es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Algo similar a la tarea del recuadro, pero ahora ya no, usted lo va a sacar de su introspección. Ahora lo vamos a leer y las va a seleccionar. Quizás algunas se parezcan
o sean las mismas que ustedes ya reconocieron. Selecciónenla de todas maneras porque está ahí. A lo mejor son la misma o son otras que se van a agregar, ¿ok? El individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. ¿Está listo? Ahora, perdón, no las escoja, porque no se trata de escoger la aptitud que me gustaría. No, no, no. En este momento no las escoja, reconozca. Sí, hay unas que son importantes que tengamos, pero más adelantito se aplica. Pero ahorita vamos a reconocer. Seguimos en el autoconocimiento, seguimos en la introspección. Muy bien. Ok. Entonces, voy a leerlas y van seleccionando. Primero, el individuo se da cuenta, tiene un concepto de sí mismo basado en el reconocimiento de sus capacidades y limitaciones. Es congruente con lo que piensa, siente y hace. Está convencido de sus valores y sus principios. Se fija y lleva a cabo metas y objetivos. Es capaz de tomar decisiones ante los problemas y se hace responsable de sus consecuencias. Se adapta y es flexible ante situaciones nuevas e inesperadas. Se respeta a sí mismo y a los demás. Expresa y acepta sus emociones y sentimientos. Se comunica con facilidad y claridad. Sabe relacionarse con las personas que lo rodean. Forma parte de uno o más grupos que comparten intereses y compromisos. Resuelve problemas de forma conciliadora y no violenta. Aprende de experiencias previas. Reflexiona. Es optimista y propositivo. Intercambia con los demás sus ideas y proyectos. Realiza actividades que lo hacen crecer como persona. Aprovecha su tiempo libre. Ejerce una sexualidad responsable. Protege su cuerpo con buenos hábitos de alimentación, higiene personal. Visita periódicas al médico y ejercicio físico. Previene riesgos innecesarios. Evita el abuso en el consumo de alcohol. No fuma ni consume drogas ilegales. Colabora en el cuidado del medio ambiente. Estas son aptitudes inherentes de una persona con un óptimo estado de salud mental. Algunas de ellas, si las observa y las analiza, que al final les diré cuál es la tarea con esta lista, con esta gran lista. Si las observa y las analiza, algunas son, ahí están en el concepto de salud mental, de ahí caben, ahí encajan. Otras, bueno, todo es parte de, pero se pueden distribuir en la casita de la resiliencia. Otras son redes sociales de apoyo, otras son valores, otras tienen que ver con humor, con optimismo, con creatividad, con experiencias nuevas, otras con sentido de coherencia a lo que pasa, etc. Ahí están inmersas y es parte de lo que vamos a ir elaborando. ¿Ok? Muy bien. Al final les diré cuál va a ser la tarea para ir completando nuestro diagnóstico. Ahora vamos a ver los grupos vulnerables. En ese mismo orden debajo vamos a identificar también ¿qué son los grupos vulnerables de la sociedad a las que yo estoy expuesto en mi salud mental? Estos grupos vulnerables corresponden al ámbito microsocial y al ámbito personal y familiar. Recuerdan que vimos esos ámbitos, están antes, los tres ámbitos, personal, familiar, microsocial y macrosocial. Ahora viene lo que vamos a ir ampliando. Esto, a partir de este punto número 3, le vamos a ir dando respuesta, por ejemplo, quiero referirme a Nancy Alegría, por ejemplo. Nancy Alegría, tú has sufrido una gran pérdida y a partir de este punto, como tú y cualquier otro de los estudiantes, pero a partir de este momento vas a identificar los porqués.
las causas, que ya lo sabes, pero lo vas a ver desde la perspectiva de las ciencias de la salud, que esto es algo que existe, que es parte de la vida que nos rodea, de los ámbitos en los que estamos inmersos. A partir de aquí le vamos a dar razón, hasta que termine toda la clase de salud mental, vamos a responder los porqués de las crisis, los porqués de las adversidades, los porqués de las pérdidas. A partir de este momento le vamos a entrar el sentido de coherencia. Crisis, adversidades, pérdidas a partir de este punto. ¿Okay? Ahora bien, vamos a identificar en este punto los grupos vulnerables a los que usted y yo pertenecemos. Ya sea que mi vida actual, mi vida presente, es parte. Yo sigo perteneciendo a un grupo vulnerable o 2 o 3 grupos vulnerables. No necesariamente es uno solo. Pueden ser 2 o 3 grupos vulnerables a los que yo pertenezco, tiempo presente. O en su defecto, pueden ser grupos vulnerables de los que yo vengo. Mi origen familiar, mi origen personal, yo vengo de esos grupos vulnerables. Vamos a identificarlo. ¿Por qué? Porque da respuesta a adversidades, crisis, duelos o pérdidas que hemos estado viviendo. ¿Ok? De la misma manera se van a identificar. Voy a pedir que un voluntario quiera leer esta lista de los grupos vulnerables. A ver, yo, profe. Adelante, Zulema, te escuchamos. Y los grupos vulnerables. Conforme lean Zulema, elijan también, seleccionen. Dice, familias que viven en pobreza. Personas que han vivido desastres naturales. 3. Prisioneros o personas expuestas a conflictos. 4. Personas transgénero. 5. Discriminación y violación de los derechos humanos. 6. Personas adultos mayores. 7. Poblaciones indígenas. 8. Grupos minoritarios. 9. Personas con abuso de sustancias. 10. Niños expuestos al maltrato o abandono. 11. Personas con problemas de salud crónicos. Muy bien, muchas gracias, bien leído. También podemos agregar adolescentes. Un grupo vulnerable son los adolescentes. Los adolescentes, así como los adultos mayores, los adolescentes se consideran grupo etario de la sociedad vulnerable. Entonces, a lo mejor entre nosotros hay algún adolescente, probablemente, ¿verdad? Por ejemplo, Valeria, ¿vale? Que es joven adolescente, ella pertenece a un grupo vulnerable, en este caso. Pero además, eso pueden agregarlo porque no lo puse en la lista, además de otros, ¿verdad? Que tienen aquí. Entonces, hasta aquí estos grupos vulnerables. ¿Tienen ustedes alguna duda relacionada con los grupos vulnerables? Adelante, Nancy. Es decir, ahorita que hablamos de grupos vulnerables y que nos decía seleccionen, ¿se refería a alguno del que nosotros hemos salido de ahí o venimos de ahí? Sí, o estás en él, o okay. Presente. Por ejemplo. Yo tengo, a ver, tengo una duda. Por ejemplo, aquí dice familias que viven en pobreza. En mi caso, por ejemplo, mi papá sí vivió una situación de pobreza extrema de niño, pero a mí no me tocó vivir esa parte, entonces ya no pertenezco a ese grupo, ¿o sí? No, ya no. A menos de que hayas crecido tu infancia, tu adolescencia en un grupo vulnerable de pobreza. Okay. Pero si no, no. Pero, por ejemplo, nosotros estamos rodeados de todos estos grupos vulnerables, ¿no? Somos parte dentro de esta sociedad. Por ejemplo, personas con abuso de sustancias, a lo mejor mi familia no hay ninguno, pero a lo mejor mi vecino o más allá vemos a nuestros niños o adolescentes, pero somos parte de ellos, ¿no? Sí. Yo siento que es parte de todos nosotros. Sí. Yo lo veo. Es muy correcto lo que acabas de decir, Zulema, ¿verdad? Sí. Sí, es correcto. Por eso les decía que estos grupos vulnerables comprenden 2 ámbitos. El ámbito personal, familiar, o el ámbito microsocial,
¿verdad? El ámbito, es decir, cuando hablamos de ámbito personal familiar, soy yo y mi familia nuclear. Cuando hablamos de ámbito microsocial, hablamos de mi pequeña sociedad, la colonia, la comunidad cercana, mi trabajo, mi sociedad pequeña, mis amistades. Entonces, si yo pertenezco, soy parte de un ámbito microsocial, como menciona su lema, de pobreza o de adultos mayores, etcétera, hasta dónde a mí eso me va a afectar. Por eso los tenemos que identificar, porque nos va a afectar, nos afecta esta situación de manera directa o de manera indirecta. Así es, nos afecta. Voy a darles un ejemplo. Una familia vive su casa, un miembro de la familia enfermó con una enfermedad crónico-degenerativa. Aquí viene, enfermedades, por aquí está. Bueno, no es, así está hasta abajo. Personas con problemas de salud crónico, ¿ok? Bien, entonces resulta que un miembro de la familia enfermó de una enfermedad crónico-degenerativa y eso ha metido a la familia en un caos porque hay que ahora organizarse en la familia para llevar al familiar, llevarlo a las consultas médicas. Luego que lo internan 3-4 días, hay que quedarse a dormir en el hospital. Hay que hacer roles en la familia para ir a cuidarlo. Que luego llega a la casa, hay que hacer roles para cuidarlo en la casa, llevarlo al baño, depende del grado de la enfermedad, del avance de la enfermedad. Hay que darle las medicinas y luego otra vez corre a las consultas médicas. Y así se lleva el paciente, el doliente, se lleva 3, 4, 5 años de su vida en un estado de enfermedad crónico que afecta la salud mental y la salud emocional de los familiares. Porque luego se genera estrés, se genera tensión, se generan pleitos, que tú lo cuidas, que yo ya lo cuidé, que ahora te toca a ti, que ya tengo problemas en el trabajo, que el dinero, que el gasto. Entonces, es algo bien complicado, bien fuerte, que requiere de intervenciones que se le conoce cuidados paliativos, pero también se necesita aprender a manejar esta situación para que el cuidador primario, así se le llama cuidador primario, no sea tan afectado en su estado de salud mental y emocional y tenga capacidades resilientes para soportar, sobrellevar, reconstruirse, adaptarse a esta nueva vida que está representando el cambio de salud en la familia por la enfermedad crónica. Lo mismo sucede si yo vivo en mi casa con adultos mayores. Si en la casa vive mi papá, que ya es adulto mayor, y mi abuelito que todavía vive y que no se ha muerto, o mis abuelitos. Y hay que cuidar a los abuelitos, hay que llevarlos y traerlos, hay que darles sus medicinas, hay que llevarlos a los médicos, que ya se enfermó el abuelo, la abuela, y que hay que estarlos atendiendo. ¿Por qué? Vivo en un ámbito familiar personal de adultos mayores. Debo identificar mi pobreza, ¿verdad? Si yo como familia, por ejemplo, aquí en el municipio donde nosotros vivimos en Teloloapan, Guerrero. Yo y mi familia, por la gracia de Dios, no estamos viviendo en un ámbito de pobreza, nosotros. Pero yo vivo en un ámbito de pobreza, mi municipio es pobre, terriblemente. Por muchas razones que vamos a ver qué hora es ahorita. Creo, ya mero terminamos la clase, pero probablemente me dé tiempo las 8, ¿verdad? Gracias, Andy. Probablemente dé tiempo de ver el otro, y si no, mañana lo continuaremos. Pero toda mi comunidad es pobre. Hay carencia en los servicios de salud. Horrible, horrible, horrible. Horrible, espantoso. Hay carencia en los servicios de vivienda. Hay carencia en los servicios académicos, en educación. Hay carencia en alimentación. Hay carencia en el desarrollo de muchas comunidades que viven como comunidades rurales. Que pisos ¿En la educación?
Sí, ya mencioné la educación, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo de una manera crítica hacia mi sociedad, sino una realidad que vivimos, ¿verdad? De hecho, de acuerdo al Coneval, el Coneval mide al 2016, el estado de Guerrero es uno de los estados más pobres de la República Mexicana por más carencias. En general, de acuerdo a la medida del Coneval, el 86% de la población del estado carece de no menos de 3 servicios básicos. El 86% de la población. Y de ahí obviamente unos el 50%, 27%, depende del municipio donde se viva. Pero en general el estado, el 86% está en pobreza porque se mide de acuerdo al número de carencias sociales que se tiene. Entonces, por supuesto que mi ámbito microsocial y macrosocial es pobre y eso a nosotros nos afecta mucho por las escuelas, el desarrollo, el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, por favor, elijan los grupos sociales a los que pertenecen desde el ámbito familiar personal y el ámbito microsocial, su sociedad, su entorno social. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Mañana, si Dios nos presta vida, continuaremos con los determinantes sociales, muy importante, y los factores de protección y de riesgo que de ahí se desprenden, de los determinantes sociales, ambientales y económicos. Vamos a comprenderlo, vamos a conocerlo para que nos demos cuenta hasta dónde esto nos afecta en crisis, en adversidades y en pérdidas, de las que tenemos que nosotros construir la resiliencia, resilientes en el ámbito personal, microsocial y macrosocial. La tarea es la siguiente. Van a identificar de la gran lista, como ya lo hicieron, las aptitudes propuestas por la OMS y ustedes las van a tomar de ahí y las van a distribuir en la casita de la resiliencia. Pero obviamente que algunos son oraciones largas. Traten de encontrar la palabra corta, la palabra más corta. Ustedes adapten la oración a una palabra corta, hasta donde sea posible. Si no lo pueden hacer así, no se preocupe, escriba toda la oración. No hay problema. Van a reconocer esas aptitudes, ahora distribúyanlas en la casita de la resiliencia. Estamos construyendo resiliencia, ¿no? Entonces, vamos a identificar cuáles son nuestras capacidades resilientes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o aptitudes que yo reconozco e identifico en mi vida. Y sigan llenando la casita de la resiliencia. Háganla más grande, abranle espacio, inclúyanla. Si se repite, ya no es necesario. Esa es la que se queda. Váyanla incluyendo ahí, para que la casita de la resiliencia se vaya construyendo conforme lo que están identificando, aprendiendo, reflexionando y aplicando, que son los objetivos psicoeducativos de nuestro curso. ¿Ok? Muy bien. Y los ámbitos, los grupos vulnerables, los veremos mañana en la tarea de grupos vulnerables que ahorita seleccionaron, esa la dejaremos para después. ¿Ok? Cuando tengan lista su tarea, pueden enviarla si gustan al grupo, la casita nueva. Ustedes ya enviaron una casita de resiliencia, ¿ok? Esa está bien. Ahora van a enviar una nueva casita de la resiliencia con las yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo, que ya tienen, que ya hicieron, más las aptitudes de la gran lista que identificaron, que se agregan a la casita de la resiliencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Ok? Bueno, adelante, Vianey, te escucho. Prende tu micrófono. Muy bien. Sí, una pregunta sobre la lista de grupos vulnerables. ¿A qué se refiere con grupos minoritarios? Minoritarios. Ok, en esta parte de grupos minoritarios es cuando una persona pertenece a un grupo social que hace participación social, movilización social,
grupos de manifestaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tú digas, Vianey, yo formo parte de un grupo de la protesta por los derechos de las mujeres. Es un grupo minoritario de la sociedad. O yo formo parte de un grupo de protesta por maestros. Eres parte de un grupo minoritario. Entonces, es un grupo vulnerable porque los grupos minoritarios son grupos que sufren persecución, sufren choque, sufren agresión, se tienen que manifestar, caminan por horas, por días, hacen marchas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es un grupo minoritario, en ese sentido, y ahí correspondería. Gracias. Muy bien.